Me despertaba todos los días mirando el techo de mi habitación y preguntándome cómo había llegado hasta allí, casada con un hombre que nunca me miró con verdadero amor a los ojos. Pero lo peor de todo no fue el abandono emocional. Fue cuando conocí a Roberto, el mejor amigo de mi marido, y descubrí lo que realmente significaba ser vista, ser sentida, ser amada. Si estás viendo esto ahora, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad me estás escuchando. Tu compañía en este viaje significa mucho para mí. Mi nombre es Elena. Hoy tengo 62 años, y durante 40 de esos años viví junto a Fernando, mi marido. Cuando miro atrás, a aquella joven de 22 años que era, veo a una muchacha ingenua, llena de sueños, que creía que el amor era suficiente para construir una vida entera. Crecí en una familia sencilla, en un pueblo de provincias, donde mi padre trabajaba como mecánico y mi madre cosía para terceros. Éramos 5 hermanos, yo la única mujer entre 4 hombres. Aprendí pronto a ser fuerte, a no quejarme, a tragarme las lágrimas y seguir adelante. Mi madre siempre decía que la mujer de verdad aguanta en silencio, que el secreto de un matrimonio feliz era saber cuándo cerrar la boca y dejar que el hombre fuera hombre. Fernando apareció en mi vida como un regalo del destino. Era amigo de mi hermano mayor, Ricardo, y empezó a frecuentar nuestra casa los domingos. Era guapo, tenía ese aire confiado de quien sabe lo que quiere en la vida. Trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos de la ciudad y tenía planes de abrir su propio negocio. Cuando me miraba, sentía mariposas en el estómago. Cuando me sonreía, el mundo entero parecía detenerse. Yo era joven, tonta, enamorada de una ilusión que yo misma había creado en mi cabeza. Nuestro noviazgo duró solo 8 meses. Fernando no era muy conversador, no era de demostrar afecto en público, pero yo creía que aquello era simplemente timidez y que con el tiempo se abriría conmigo. Cuando me pidió matrimonio, frente a mi familia, durante un almuerzo de domingo, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Mi madre lloró de alegría. Mi padre estrechó la mano de Fernando con orgullo. Mis hermanos me abrazaron e hicieron bromas sobre que por fin me iba de casa. En ese momento, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo usé el vestido que mi madre había llevado en su boda, todo de encaje, con un velo largo que mi abuela había guardado durante décadas. Fernando estaba impecable con su traje de alquiler, llevando un clavel blanco en la solapa. Cuando el cura nos declaró marido y mujer, y Fernando me besó rápidamente en los labios, cerré los ojos y pensé que ese era solo el comienzo de una gran historia de amor. Nuestra luna de miel fue en una pequeña posada en la costa. Recuerdo el olor a salitre que entraba por la ventana de la habitación, el sonido de las olas rompiendo en la playa, el calor húmedo que se pegaba a la piel. Fue allí donde percibí las primeras señales de que algo no iba bien. Fernando estaba distante. Parecía irritado por mi presencia. Cuando intenté acercarme a él la primera noche, me empujó a un lado y dijo que estaba cansado del viaje. Me quedé allí, acostada a su lado, escuchando su respiración pesada mientras dormía, y una sensación extraña se apoderó de mi pecho. Pero ahuyenté ese pensamiento. Las parejas de verdad pasan por desafíos, me dije a mí misma. Esto es solo el nerviosismo de la boda. Volvimos a casa y nos instalamos en un pequeño piso de alquiler. Yo conseguí un trabajo como auxiliar administrativo en una clínica médica, y Fernando siguió trabajando en la tienda. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, dejaba la comida preparada para él, limpiaba la casa, lavaba la ropa, y aún así trabajaba el día entero. Cuando llegaba a casa por la noche, Fernando ya estaba allí, sentado en el sofá, viendo la televisión. Apenas levantaba la vista para me saludar. Yo le preguntaba qué tal había ido su día,
y él respondía con monosílabos. Yo le contaba sobre el mío, y él seguía mirando la pantalla, como si yo fuera solo un ruido de fondo. Los meses fueron pasando, y aquella sensación de soledad no hacía más que aumentar. Fernando nunca me sacaba a pasear, nunca me elogiaba, nunca demostraba ningún tipo de afecto. Cuando yo intentaba conversar sobre nuestra relación, él explotaba. Decía que yo era pesada, que lo estaba hartando, que él trabajaba todo el día y no necesitaba llegar a casa para oír quejas. Yo aprendí a quedarme callada. Aprendí a tragarme las palabras, a secarme las lágrimas a escondidas en el baño, a sonreír a la gente en la calle y fingir que todo estaba bien. Mi madre me llamaba todas las semanas preguntando cómo me encontraba. Yo siempre decía que todo estaba genial, que Fernando era un marido maravilloso, que éramos muy felices. ¿Cómo iba a decir la verdad? ¿Cómo iba a admitir que había tomado la decisión equivocada? ¿Cómo iba a decepcionar a mi familia, romper la ilusión de que yo había conseguido la estabilidad que toda mujer debería desear? Me quedé embarazada 2 años después de la boda. Cuando me hice la prueba y vi aquellas 2 líneas rosadas, mi corazón se disparó. Corrí hasta la sala, donde Fernando estaba leyendo el periódico, y dije: Elena está embarazada. Él levantó los ojos lentamente, me miró de arriba abajo y volvió a mirar el periódico. ¿Solo eso?, preguntó. Yo no lo entendía. Estaba esperando un abrazo, una sonrisa, alguna reacción de alegría. Pero Fernando solo dijo: Pues ahora vas a ser todavía más insoportable. Vas a estar quejándote de náuseas, de dolor, de cansancio. Genial. Lloré la noche entera. Lloré por el bebé que estaba creciendo dentro de mí y que tendría a aquel hombre como padre. Lloré por mí, por la mujer en que me había convertido, tan pequeña, tan invisible. Pero al día siguiente me sequé las lágrimas y decidí que sería diferente. Yo sería la mejor madre del mundo. Mi hijo tendría todo el amor que yo no recibía. El embarazo fue difícil. Tenía náuseas constantes, dolor de espalda e hinchazón en las piernas. Fernando no me ayudaba en absoluto. Él seguía llegando a casa y tirándose al sofá, esperando que yo le sirviera la cena, que lavara su ropa, que me ocupara de todo sola. Cuando me quejaba de que estaba agotada, me decía que yo era débil, que otras mujeres trabajaban hasta el último día de embarazo y no andaban con tanto drama. Mi hijo nació una fría mañana de julio. Yo estaba sola cuando comenzaron las contracciones. Fernando había salido a jugar al billar con sus amigos y no contestaba el teléfono. Mi vecina, doña Marlene, me llevó al hospital. El parto fue largo y doloroso. Cuando finalmente oí el llanto de mi bebé, cuando la enfermera puso a ese pequeño ser en mis brazos, me olvidé de todo. Me olvidé del dolor, de la soledad, del abandono. Miré ese rostro rojizo y arrugado y prometí que sería diferente, que él nunca sentiría lo que yo sentía. Fernando llegó al hospital horas después, oliendo a cerveza y a tabaco. Miró al bebé con una expresión vacía y dijo: «Es un niño, entonces. Bien, al menos no es niña». Esa frase me cortó como un cuchillo. ¿Cómo podía alguien ser tan frío, tan cruel? Pero tragué el dolor y sonreí. Nuestro hijo se llamaría Gabriel. Un nombre fuerte, un nombre de ángel. Los primeros años de Gabriel fueron los más difíciles de mi vida. Yo trabajaba durante el día, cuidaba del bebé por la noche, limpiaba la casa, cocinaba, y encima tenía que lidiar con las groserías de Fernando. Él nunca cambió un pañal, nunca dio un biberón, nunca se despertó en mitad de la noche cuando Gabriel lloraba. Decía que eso era trabajo de mujeres, que él ya hacía su parte trabajando y trayendo dinero a casa. Cuando Gabriel tenía 5 años, Fernando finalmente logró abrir su propia tienda de materiales de construcción. Aquello consumió toda su atención. Pasaba el día entero trabajando, llegaba tarde a casa,
y cuando llegaba, siempre estaba de mal humor. Yo me volvía aún más invisible. Yo era solo la mujer que limpiaba la casa, que criaba al hijo, que preparaba la comida. Nada más. Fue en esa época cuando Roberto entró en nuestra vida. Él era socio de Fernando en la tienda, un hombre algunos años mayor que mí, marido, con cabellos grises en las sienes y una sonrisa amable. Lo conocí en una fiesta de inauguración de la tienda. Fernando me presentó de forma rápida y fría. Esta es Elena, mi mujer. Roberto me extendió la mano y dijo: Es un placer conocerte, Elena. Fernando habla mucho de ti. Yo me quedé sorprendida. ¿Fernando hablaba de mí? Roberto me miró a los ojos cuando dijo aquello, y por primera vez en años me sentí vista. En los meses siguientes, Roberto empezó a aparecer en casa, con frecuencia. Él y Fernando discutían negocios en el salón mientras yo servía café y permanecía en la cocina. Pero Roberto siempre se encargaba de ir hasta la cocina para agradecerme, para preguntar cómo estaba, para elogiar el pastel que yo había horneado. Eran pequeñas cortesías, gestos sencillos, pero que me hacían sentir viva de nuevo. Empecé a esperar sus visitas. Empecé a arreglarme el cabello antes de que llegara, a ponerme un pintalabios discreto, a preparar los postres que más le gustaban. Fernando nunca se dio cuenta. Siempre estaba demasiado ocupado con sus propios problemas como para prestarme atención. Una tarde, Roberto apareció solo. Fernando había salido para solucionar algo con un proveedor y me pidió que atendiera a Roberto, que le explicara unos documentos que estaban en casa. Yo estaba nerviosa cuando abrí la puerta. Roberto entró, me saludó con aquella sonrisa cálida, y fuimos hasta el salón. Él se sentó en el sofá. Yo me senté en la butaca, de enfrente. Empezamos a hablar sobre los documentos, pero la conversación pronto derivó a otros asuntos. Roberto me preguntó sobre Gabriel, sobre mi trabajo, sobre mis sueños. Nadie nunca me había preguntado sobre mis sueños. Me abrí con él de una forma que no me había abierto con nadie en años. Le conté sobre mi infancia, sobre mis hermanos, sobre cómo habría querido estudiar más, haber viajado, haber conocido el mundo. Roberto me escuchó con atención genuina. Me miraba a los ojos, asentía con la cabeza, me hacía preguntas. Y entonces dijo algo que me hizo temblar por dentro. Elena, eres una mujer increíble. Es una lástima que Fernando no lo vea. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Me sentía culpable por haber disfrutado tanto al oírlas, por haber sentido ese calor en el pecho, esas mariposas en el estómago que no sentía hacía décadas. Pero al mismo tiempo, me sentía viva. Me sentía importante. Y eso era peligroso, lo sabía. Pero no, podía parar. Las visitas de Roberto se hicieron más frecuentes. Siempre tenía una excusa, un documento que buscar, una duda sobre algún cliente, un asunto urgente que discutir con Fernando. Pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que aquellas visitas no eran solo profesionales. Lo notaba en la forma en que se demoraba un poco más en la cocina cuando le ofrecía café, en la manera en que sus ojos me seguían cuando yo cruzaba la sala, en la sonrisa que se dibujaba en su rostro al verme. Empecé a vivir para esos momentos. Me despertaba pensando si Roberto vendría ese día. Elegía mi ropa con más cuidado. Me ponía un perfume suave. Me recogía el cabello de una manera diferente. Fernando nunca notaba estos cambios. Él seguía llegando a casa, tirando las llaves encima de la mesa, quitándose los zapatos en el salón y encendiendo la televisión sin siquiera saludarme. Era como si yo fuera un mueble, algo que siempre estuvo allí y que no merecía atención. Gabriel estaba creciendo y se estaba convirtiendo en un niño inteligente y cariñoso. Tenía los ojos de su padre, pero el corazón era completamente diferente. Mi hijo me abrazaba todos los días antes de ir a la escuela. Me hablaba de sus amigos, de sus clases, de sus sueños de ser futbolista.
Él era mi ancla, mi razón para seguir adelante. Cuando miraba a Gabriel, recordaba que había hecho algo bien en la vida, incluso rodeada de tantos errores. Roberto también se encariñó con mi hijo. Le traía pequeños regalos, un balón de fútbol, un coche teledirigido, cómics que Gabriel adoraba. Fernando se quejaba. Decía que Roberto estaba mimando demasiado al niño, que iba a dejar a Gabriel débil y dependiente. Pero yo veía la felicidad en los ojos de mi hijo cuando Roberto llegaba, y eso me calentaba el corazón. Gabriel nunca tuvo esa atención de su propio padre. Una tarde de sábado, Fernando salió temprano para resolver problemas en la tienda. Algo sobre un proveedor que había entregado material erróneo, un lío que necesitaba ser resuelto personalmente. Salió dando un portazo, irritado como siempre, sin despedirse de Gabriel ni de mí. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, Roberto estaba allí, con una sonrisa algo tímida y una bolsa en las manos. Disculpa aparecer sin avisar, Elena. He traído unos documentos que Fernando va a necesitar el lunes. Me dijo que estaría aquí hoy, pero intenté llamarlo y no pude hablar con él. Le expliqué que Fernando había salido a la tienda, que no volvería tan pronto. Roberto se quedó allí parado en la puerta, sin saber si entrar o marcharse. Le dije que podía dejar los documentos, que yo se los entregaría a Fernando más tarde. Pero entonces las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo bien. O puedes entrar, tomar un café, ya que has venido hasta aquí. Roberto aceptó. Entramos en la cocina y serví café recién hecho, con unos panecillos de queso que acababan de salir del horno. El olor a queso fundido y a almidón de yuca horneado inundaba el ambiente. Roberto lo elogió todo. Dijo que hacía tiempo que no comía unos panecillos de queso tan deliciosos. Al principio hablamos de trivialidades, del tiempo, de la tienda, de la ciudad. Gabriel apareció en la cocina, totalmente cubierto de tierra del patio, y Roberto se rió de aquella manera, genuina, que a mí también me hacía sonreír. Después de que Gabriel regresó, a jugar, el silencio se volvió pesado entre nosotros. Roberto removía su taza de café, miraba sus propias manos, parecía buscar las palabras adecuadas. Entonces él levantó la mirada y me observó con una intensidad que me hizo temblar. Elena, necesito decirte algo. Y sé que no debería, sé que está mal, pero ya no puedo guardar esto solo para mí. Mi corazón se aceleró. Yo sabía lo que iba a decir. Lo sabía y, al mismo tiempo, tenía miedo de escucharlo. Tenía miedo de que aquello hiciera reales todos los sentimientos que había estado intentando ocultarme a mí misma. Me gustas. No como amiga, no como la mujer de mi socio. Me gustas de verdad. Desde la primera vez que te vi en aquella fiesta, no he dejado de pensar en ti. Y cuanto más te conozco, más me doy cuenta de lo especial que eres, de cuánto mereces ser tratada con cariño, con respeto, con amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro incluso antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Eran lágrimas de alivio, de miedo, de culpa, de alegría, todo mezclado en un torbellino de emociones que no podía controlar. Roberto se levantó y vino hacia mí. Me puso la mano en el hombro con delicadeza, como si fuera a romperme en cualquier momento. No quiero meterte en una situación difícil, Helena. Sé que estás casada, sé que tienes responsabilidades, sé que es complicado, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que hay alguien que te ve, que te valora, que se da cuenta de lo increíble que eres. Yo no podía hablar. Las palabras se me habían atascado en la garganta. Solo lo miré, a esos ojos amables y sinceros, y sentí algo que no sentía hacía tanto tiempo. Me sentí deseada, amada, importante. Roberto secó mis lágrimas con el pulgar, un gesto tan íntimo y a la vez tan respetuoso que me hizo llorar aún más. Nos quedamos allí, parados en la cocina, él sujetando mi rostro con ambas manos,
Yo, tratando de controlar la respiración. Sabía que debía echarlo, que debía decir que aquello era imposible, que yo era una mujer casada y que él era el mejor amigo de mi marido. Pero no podía. No quería que ese momento terminara. Fue Gabriel quien nos trajo de vuelta a la realidad. Entró en la cocina corriendo, gritando que había visto un lagarto enorme en el patio, y Roberto soltó mi rostro rápidamente. Nos separamos, intentando parecer normales, y Roberto acompañó a Gabriel hasta el patio para ver el dichoso lagarto. Yo me quedé allí, apoyada en el fregadero, con las piernas temblando, tratando de entender lo que acababa de suceder. Roberto se fue poco después, alegando que tenía otros compromisos. Antes de irse, me miró una vez más con toda aquella intensidad y dijo: «Piensa en lo que te dije, Elena. Piensa en ti, en lo que te mereces. No necesitas pasar la vida entera invisible». Aquella noche fue una tortura. Fernando llegó tarde, quejándose de todo y de todos. Cenó en silencio, vio la televisión hasta tarde y se fue a dormir, sin siquiera desearme las buenas noches. Me quedé despierta en la cama, a su lado, oyendo el sonido de su respiración pesada. Ese hombre que compartía la cama conmigo, pero que estaba a miles de kilómetros de distancia de mi alma. Y pensé en Roberto, en sus palabras, en su tacto. Me sentí una traidora, pero al mismo tiempo me preguntaba si era posible traicionar a alguien que nunca te tuvo realmente. Las semanas siguientes fueron confusas. Roberto seguía apareciendo, pero ahora había una tensión diferente entre nosotros. Me miraba de una manera que me dejaba sin aliento. Evitaba quedarme a solas con él, por miedo a lo que podría pasar, por miedo a mis propios sentimientos. Pero era inútil. Cuanto más intentaba alejarme, más pensaba en él. Fernando estaba cada vez más ausente. La tienda estaba creciendo, ocupando todo su tiempo y toda su energía. Llegaba a casa después de medianoche, oliendo a tabaco y cerveza, e iba directo a la cama. Los fines de 1900 semana salía con sus amigos a jugar al billar o a ver fútbol en el bar. Gabriel y yo nos quedábamos solos en casa, y yo intentaba llenar ese vacío con actividades, paseos en el parque, sesiones de cine. Pero el vacío seguía allí, creciendo dentro de mí. Fue una tarde de lluvia cuando todo cambió. Fernando había viajado a otra ciudad para participar en una feria de materiales de construcción. Iba a estar fuera por 3 días. Gabriel estaba en casa de mi madre, pasando unos días con sus primos. Yo estaba sola en casa por primera vez en años, y aquel silencio era a la vez liberador y aterrador. Roberto apareció sin avisar. Estaba empapado, la lluvia lo había agarrado de camino. Abrí la puerta, y él estaba allí, goteando agua en el suelo, con una expresión vulnerable que nunca antes había visto. «No debería haber venido», dijo. «Pero necesitaba verte, necesitaba asegurarme de que estás bien». Lo invité a pasar, le di una toalla para que se secara. Preparé té caliente, no ese de toronjil que mi abuela solía hacer. Nos sentamos en el salón, en el mismo sofá, más cerca de lo que debíamos. La lluvia golpeaba fuerte la ventana y el sonido inundaba la casa. Roberto me tomó la mano, entrelazó sus dedos con los míos, y fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo entero. «Elena, no puedo dejar de pensar en ti. Lo intenté, créeme, lo intenté con todas mis fuerzas, pero cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro. Cada vez que estoy con Fernando, me siento culpable porque todo lo que quiero es estar aquí, contigo. Debería haber retirado mi mano. Debería haber dicho que aquello era una locura, que estábamos jugando con fuego. Pero no hice nada de eso. Simplemente sujeté su mano con más fuerza y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Yo también pienso en ti, Roberto. Y eso me asusta.
porque nunca fui esa clase de persona. Siempre fui la mujer correcta, la que sigue las reglas, la que aguanta callada. Pero contigo, siento que puedo ser yo misma. Siento que existo. Permanecimos allí, cogidos de la mano, mientras la lluvia lavaba el mundo exterior. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Roberto se quedó conmigo hasta que la lluvia pasó. Hablamos durante horas, de todo y de nada. Me habló sobre su matrimonio, que había terminado años atrás, sobre la exesposa que lo había dejado por otro hombre, sobre la soledad que arrastraba desde entonces. Yo le hablé sobre mi infancia, sobre los sueños que abandoné cuando me casé, sobre los años de silencio e invisibilidad al lado de Fernando. Cuando finalmente se fue, ya estaba anocheciendo. Sujetó mi rostro una vez más. Me miró profundamente a los ojos y dijo: «Voy a esperar, Elena. El tiempo que necesites, voy a esperar». Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama vacía, pensando en todo lo que estaba sucediendo. Una parte de mí se sentía viva por primera vez en décadas. Otra parte se sentía sucia, equivocada, como si estuviera traicionando no solo a Fernando, sino a toda la educación que recibí, a todos los valores que me inculcaron. Una mujer decente no mira a otro lado, solía decir mi madre. Pero ¿qué hacer cuando tu propio marido nunca te ha mirado de frente? Fernando regresó del viaje 3 días después. Llegó a casa a altas horas de la noche, cansado y malhumorado como siempre. Tiró la maleta al suelo del dormitorio. Se quejó de que tenía hambre, de que yo debería haberle dejado la comida lista. Calenté la cena sin decir nada. Puse el plato en la mesa, y él comió en silencio, hojeando una revista de materiales de construcción. Cuando terminó, se fue directo al baño, se duchó y se durmió. No preguntó cómo estaba, si había pasado algo mientras él estuvo fuera, o si lo había echado de menos. Yo solo era parte del mobiliario, algo que debía estar siempre allí, funcionando perfectamente, sin quejarse. Las semanas siguientes fueron extrañas. Roberto seguía viniendo, pero ahora yo notaba pequeñas señales que antes me pasaban desapercibidas. La forma en que Fernando lo trataba, siempre con cierta rudeza, como si Roberto fuera inferior. Los chistes malintencionados que Fernando hacía sobre el hecho de que Roberto estuviera divorciado, sobre que no había podido mantener a una mujer. Yo notaba la amargura en los ojos de Roberto cuando Fernando hablaba así, pero él nunca replicaba, solo sonreía de esa manera triste y cambiaba de tema. También empecé a notar cómo Fernando hablaba de mí cuando creía que yo no estaba escuchando. Una vez, le oí contarle a Roberto que se había casado conmigo porque yo era la correcta, porque sabía que sería una esposa obediente que no daría problemas. Él se rió al decir eso, como si fuera una broma, como si yo fuera una herramienta que había elegido exactamente por las características que necesitaba. Roberto no se rió. Vino por la rendija de la puerta que se puso serio, incómodo, y dijo que tenía que irse antes ese día. Gabriel empezó a hacer preguntas extrañas. Un día, me preguntó por qué su padre nunca jugaba con él como lo hacía su tío Roberto. Yo no supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su propio padre no tenía interés en él, que veía a su hijo como una obligación más, una carga más? Solo dije que papá estaba muy ocupado con el trabajo, que quería a Gabriel a su manera, pero vi la tristeza en los ojos de mi hijo, y aquello me partió el corazón en pedazos. Fue una tarde de jueves cuando todo empezó a desmoronarse. Yo había salido antes del trabajo porque no me sentía bien. Un fuerte dolor de cabeza que no se iba con la medicina. Cuando llegué a casa, la vivienda estaba extrañamente silenciosa. El coche de Fernando estaba en el garaje, lo cual era raro porque él nunca llegaba antes de las 7 de la noche. Entré por la puerta principal
y oí voces que venían de la oficina, aquel pequeño habitación que Fernando usaba para guardar documentos y hacer las cuentas de la tienda. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta, y entonces escuché a Fernando hablando por teléfono, con aquella voz que nunca había oído antes. Una voz suave, cariñosa, llena de calidez. Yo también te echo de menos, mi amor. Quería estar ahí contigo ahora. Esta noche no puedo, pero mañana me las arreglo para salir más temprano. Lo prometo. Todo mi cuerpo se congeló. Mi amor. Fernando nunca me había llamado así. Nunca me había hablado con esa voz, con esa ternura. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Fernando siguió hablando, riendo bajito, diciendo cosas que me daban ganas de vomitar. No, ella no sospecha nada. Es un poco tonta, ¿sabes? Nunca cuestiona nada. Es perfecto así. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no hice ruido. Simplemente me quedé allí, parada en el pasillo, oyendo a mi marido hablar con otra mujer, burlándose de mí, llamándome tonta. Cuando colgó el teléfono, corrí a la habitación, cerré la puerta con llave y me tiré en la cama. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, hasta que todo mi cuerpo me dolió. Todos esos años de humillación, de soledad, de silencio, todo cobró sentido ahora. Fernando nunca me amó, porque siempre hubo otra persona, y yo fui tan ciega, tan ingenua, que nunca me di cuenta. Fernando llamó a la puerta del cuarto más tarde. Elena, ¿por qué has cerrado la puerta? Abre. No respondí. Llamó más fuerte, irritado. Elena, no seas ridícula. Abre esa puerta ahora. Me encogí en la cama, abrazando la almohada, deseando desaparecer. Terminó rindiéndose, refunfuñando que yo estaba loca, que no tenía paciencia para dramas de mujer. Esa noche decidí que necesitaba contárselo a alguien. No podía guardarme eso solo para mí. Cogí el teléfono y le mandé un mensaje a Roberto. Necesito hablar contigo. Es urgente. Él respondió en segundos. ¿Puede ser ahora? ¿Dónde estás? Le dije que estaba en casa, pero que Fernando también estaba. Roberto pensó un rato y luego sugirió que nos encontráramos al día siguiente, en una cafetería lejos del centro, donde nadie nos conociera. Pasé la noche en vela, planeando qué diría, cómo lo diría. Cuando amaneció, Fernando salió temprano para la tienda, como siempre. Gabriel estaba en la escuela. Me arreglé, me puse un vestido sencillo, me recogí el pelo. Me miré al espejo y vi una mujer, cansada, con ojeras profundas, con arrugas que no estaban allí antes. 40 y tantos años y parecía tener 60. Roberto ya me estaba esperando cuando llegué a la cafetería. Se levantó tan pronto me vio, me acercó la silla, preguntó qué quería beber. Pedimos 2 cafés y nos quedamos allí, en silencio, hasta que la camarera se fue. Entonces lo conté todo, sobre la conversación que había oído, sobre la otra mujer, sobre Fernando llamándome tonta. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que no podía contener. Roberto sujetó mis manos sobre la mesa. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero su voz era suave cuando habló. Elena, lo siento mucho. Siento mucho que hayas pasado por esto, que lo hayas descubierto de esta forma. Pero quizás, de alguna manera retorcida, esto sea una liberación. Ahora sabes la verdad. Ahora puedes tomar decisiones basadas en la realidad, no en ilusiones. Yo sabía que tenía razón, pero era aterrador. Pensar en confrontar a Fernando, en terminar con el matrimonio, en empezar la vida de cero a mis 40 y tantos años, con un hijo que criar. ¿Cómo lo haría? ¿Dónde viviría? ¿Cómo mantendría a Gabriel sola? El miedo me paralizaba. No estás sola, dijo Roberto, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Yo estoy aquí. No importa lo que decidas hacer, yo voy a estar aquí para apoyarte.
Si quieres confrontar a Fernando, iré contigo. Si quieres irte de casa, te ayudo a encontrar un sitio. Si solo quieres hablar, desahogarte, llorar, estoy aquí, siempre. Aquellas palabras me dieron una fuerza que no sabía que poseía. Por primera vez en años, me sentí capaz de tomar una decisión por mí misma. Todavía no sabía qué haría, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. No después de saber la verdad. Volví a casa, decidida a observar, a reunir pruebas, a entender exactamente con quién se estaba involucrando Fernando. Empecé a prestar atención a sus horarios, a las llamadas que recibía, a los mensajes que borraba rápidamente del móvil cuando creía que yo no estaba mirando. Me convertí en una detective en mi propia casa, hurgando en cajones, revisando bolsillos, anotando inconsistencias. Fue entonces cuando encontré los recibos. Estaban escondidos en el fondo del cajón del escritorio, debajo de una pila de documentos viejos. Recibos de restaurantes caros, de hoteles, de joyas, todo en fechas en las que Fernando había dicho estar trabajando hasta tarde o viajando por negocios. Mi cabeza daba vueltas intentando calcular cuánto dinero había gastado con aquella mujer, mientras yo ahorraba hasta el último céntimo de la compra, mientras remendaba la ropa de Gabriel para no tener que comprar nuevas. La rabia comenzó a reemplazar la tristeza. Una rabia fría, calculada, que crecía dentro de mí como una serpiente a punto de atacar. Saqué fotos de todos los recibos, las guardé en mi móvil, conservé las evidencias. Yo sabía que las necesitaría, pronto. Gabriel notó que algo estaba diferente. Me preguntó si estaba enferma, si había pasado algo malo. Forcé una sonrisa y le dije que solo estaba cansada del trabajo. Pero mi hijo me conocía demasiado bien. Me abrazó fuerte y susurró: «Te quiero, mamá. No importa lo que pase, siempre te querré». Aquel abrazo me dio fuerzas para seguir adelante, para no derrumbarme por completo. Roberto se convirtió en mi confidente, mi puerto seguro. Nos encontrábamos a escondidas, siempre en lugares diferentes, siempre con cuidado de no ser vistos. Él me escuchaba pacientemente, me aconsejaba, me hacía ver que yo valía, que merecía ser feliz. Y poco a poco, en esos encuentros secretos, me fui enamorando de él de verdad. Ya no era solo una atracción, una conexión emocional. Era amor de verdad, profundo y aterrador. Sabía que estaba jugando con fuego, que en cualquier momento todo podría explotar en nuestras caras. Pero no podía parar. Por primera vez en mi vida estaba haciendo algo por mí, eligiendo mi felicidad, aunque fuera incorrecto a ojos de los demás. Y eso era a la vez liberador y aterrador. La explosión llegó un viernes por la noche. Fernando me había dicho que iba a viajar a un congreso de materiales de construcción el fin de semana, que solo volvería el domingo por la noche. Hizo la maleta el jueves y salió temprano el viernes por la mañana. Gabriel estaba de nuevo en casa de mi madre. Iba a pasar el fin de semana con sus primos. Yo estaba sola en casa, organizando las fotos de los recibos en mi móvil, pensando cuándo sería el momento adecuado para confrontarlo todo. Fue entonces cuando mi vecina, doña Carmen, llamó a mi puerta. Era una señora de unos 70 años, muy habladora, a la que le encantaba quedarse en la ventana observando la calle. «Elena, querida, tengo que contarte una cosa. ¿Sabes que tu marido está ahí, en el motel de la avenida, con una chica? Mi sobrino trabaja en la recepción y me acaba de llamar hace un momento. Pensó que debía avisarte. El mundo me dio vueltas. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. ¿Motel? ¿Fernando estaba en un motel aquí en la ciudad? Pero había dicho que iba a viajar». Doña Carmen me miró con lástima y me sujetó el brazo con fuerza. «Sé que es difícil, hija mía, pero es mejor que lo sepas ahora que seguir siendo engañada. Si quieres, voy contigo hasta allí. No me lo pensé 2 veces.
cogí el bolso, la llave del coche y salí de casa con doña Carmen. Me temblaban tanto las manos que apenas pude meter la llave en el contacto. El motel estaba a 15 minutos de mi casa. 15 minutos que parecieron una eternidad. La señora Carmen hablaba sin parar a mi lado, intentando calmarme, pero yo no escuchaba nada. Solo podía pensar en Fernando allí, con otra mujer, riéndose de mí, llamándome tonta. Cuando llegamos al motel, el sobrino de la señora Carmen, un joven de unos 25 años, nos encontró en el aparcamiento. Estaba nervioso, con miedo de meterse en problemas. Mire, señora Elena, yo no quería causar problemas, pero la conozco desde hace años, y no me pareció correcto quedarme callado. Él está en la habitación 16. Llegó hace unas 2 horas con una mujer rubia, de tacón alto. Pidieron champán y fruta. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Champán y fruta. Fernando nunca me había llevado ni siquiera a cenar fuera. Me acerqué a la recepción, mi cuerpo funcionando en modo automático. El recepcionista intentó impedirme el paso, pero el sobrino de la señora Carmen le explicó la situación, y el hombre, avergonzado, me dejó pasar. Subí las escaleras hasta el primer piso. Busqué la habitación 16. La puerta era roja, con un número dorado. Podía oír música que venía de dentro, risas ahogadas. Llamé a la puerta. 1, 2, 3 veces. La música se apagó. Oí pasos acercándose. ¿Quién es? La voz de Fernando irritada. Volví a llamar, más fuerte. «Fernando, abre esa puerta ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces oí una voz femenina, aguda, nerviosa. «Fernando, ¿quién es? ¿Es ella? Dijiste que no se iba a enterar». Fernando empezó a despotricar en voz baja. Volví a golpear la puerta, esta vez también con patadas. «Abre esa puerta, Fernando. Ábrela o voy a gritar hasta que el dueño del motel llame a la policía». La puerta se abrió lentamente. Fernando estaba allí, vestido solo con un pantalón, sin camisa, el pelo revuelto. Su cara estaba roja. No sabía si de vergüenza o de rabia. Detrás de él, pude ver a una mujer joven. No debería tener más de 30 años, envuelta en una sábana, con el rostro manchado por el rímel corrido. «Elena, puedo explicarlo». Su voz salió débil, sin la autoridad de siempre. ¿Explicar? Casi me eché a reír. ¿Qué vas a explicar, Fernando? Que estás aquí con esta mujer mientras me dijiste que estabas de viaje. Que gastas dinero en un hotel, en un restaurante caro, en joyas para ella, mientras yo recorto cupones de descuento en el supermercado. ¿Que me llamas tonta a mis espaldas? Su rostro se puso blanco. ¿Cómo sabes esto? Lo sé todo, Fernando. Escuché tu conversación telefónica. Encontré los recibos. Sé exactamente cuánto tiempo llevas engañándome. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz salía firme, llena de una rabia que nunca supe que tenía. Nunca me amaste, ¿verdad? Te casaste conmigo porque era conveniente, porque iba a cuidar de tu casa, de tu ropa, de tu hijo, sin cuestionar. Mientras tanto, hacías lo que querías con quien querías. La mujer rubia intentó hablar. «Mira, yo no sabía que estaba casado. Me dijo que era divorciado, que estaba libre. Jamás me involucraría con un hombre casado». Me reí, una risa amarga que me dolía en el pecho. ¿Crees que eso mejora la situación? ¿Crees que eso me consuela? Fernando te mintió a ti también. Es bueno en eso. Mentir es lo que mejor sabe hacer. Fernando dio un paso en mi dirección. Intentó sujetar mi brazo. «Elena, vamos a hablar en casa. No tienes que armar este escándalo aquí». Me aparté de él como si su toque quemara. «No me toques. Perdiste el derecho de tocarme. Perdiste el derecho de mirarme a la cara». La gente empezó a reunirse en los pasillos, huéspedes curiosos, empleados del hotel. Doña Carmen apareció a mi lado, dándome apoyo. «Vámonos, Elena.
No necesitas quedarte aquí ni un segundo más. Pero yo aún tenía algo que decir. Miré a Fernando Aminasadas los ojos, a ese hombre que había amado, al que había servido durante tantos años, y sentí solo lástima. Quiero el divorcio, Fernando. Puedes quedarte con tu amante, con tus mentiras, con tu vida vacía. Ya no quiero nada de eso. Y en cuanto a Gabriel, tú puedes estar seguro de que sabrá exactamente qué clase de padre tiene. Fernando intentó argumentar. Dijo que estaba siendo histérica, que estaba exagerando, que un desliz no justificaba acabar con un matrimonio de tantos años. Pero cada palabra que salía de su boca solo confirmaba lo que yo ya sabía. No tenía remordimiento. Estaba enfadado por haber sido descubierto, no arrepentido por haberme traicionado. Salí de aquel motel con la cabeza bien alta, incluso con las lágrimas cayendo, incluso con el corazón destrozado. Doña Carmen condujo mi coche de vuelta a casa. Yo estaba temblando demasiado para conducir. Cuando llegamos, preparó té. Me obligó a beberlo. Se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Hija mía, hiciste lo correcto. Un hombre que no te respeta no te merece. Ahora es momento de reconstruir tu vida. Llamé a Roberto tan pronto como doña Carmen se fue. Respondió al primer timbrazo. «Elena, ¿está todo bien?» Le conté todo, las palabras saliendo entrecortadas, mezcladas con sollozos. Roberto se quedó en silencio por un momento, y luego dijo, «Voy para allá. No me importa si alguien me ve. No vas a pasar por esto sola». Llegó en 20 minutos. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, con esa mirada de preocupación, ese cariño genuino, me derrumbé. Me abrazó fuerte, me dejó llorar en su hombro, me acarició el cabello. Todo está bien ahora. Estoy aquí. No estás sola. Nos quedamos sentados en el sofá toda la noche. Roberto me escuchó hablar, desahogarme, llorar, maldecir. No intentó consolarme con palabras vacías. No dijo que todo iba a estar bien. Simplemente se quedó allí, presente, sosteniendo mi mano, siendo el apoyo que necesitaba. Fernando llegó a casa de madrugada. Cuando vio a Roberto allí, su rostro se contorsionó de rabia. «¿Qué estás haciendo aquí? Esta es mi casa». Roberto se levantó, se interpuso entre Fernando y yo. «Estoy aquí porque Elena me lo pidió, y no me iré hasta asegurarme de que ella está bien. Tú no tienes nada que hacer aquí, Fernando». Prácticamente gritó. «¿Eres mi socio, mi amigo, y estás en mi casa con mi esposa en plena madrugada? ¿Qué clase de traición es esta?». La ironía de esas palabras me hizo reír. ¿Traición? ¿Tú me estás hablando de traición? ¿Tú, que pasaste años engañándome, gastando nuestro dinero con otra mujer, humillándome a mis espaldas? ¿Y tienes el valor de hablar de traición? Fernando se giró hacia mí, los ojos llenos de rabia. ¿Entonces es esto? ¿Estás con él ahora? ¿Es por eso que quieres el divorcio? ¿Ya tenías todo esto planeado? Me levanté, miré a mi marido fijamente por primera vez, con la verdad desnuda entre nosotros. Yo no planeé nada, Fernando. Descubrí quién eres en realidad. Descubrí que nunca me amaste, que me veías solo como una sirvienta, como alguien conveniente. Y sí, Roberto está aquí porque es la única persona que me ha visto como un ser humano en los últimos años. La única persona que me ha tratado con respeto y cariño. Fernando avanzó hacia mí, pero Roberto lo detuvo. No te acerques a ella. Si le pones un dedo encima, te juro que te vas a arrepentir. Los dos hombres se quedaron allí, frente a frente, la tensión eléctrica flotando en el aire. Finalmente, Fernando retrocedió. Se van a arrepentir de esto. Los dos. Pueden estar seguros. Subió a la habitación, golpeó la puerta con fuerza. Lo oí rompiendo cosas arriba, gritando solo. Roberto me miró con preocupación. «No puedes quedarte aquí esta noche, Elena. No es seguro. Ven a mi casa. Puedes dormir en la habitación de invitados. Mañana pensaremos qué hacer. Tomé algo de ropa, documentos importantes,
las fotos de los recibos. Le dejé una nota a Fernando diciendo que volvería a buscar mis cosas y que mi abogado se pondría en contacto. Salí de mi casa, esa casa donde había vivido tantos años, sin mirar atrás. En casa de Roberto, me enseñó la habitación de invitados, trajo toallas limpias, me ofreció té. Antes de dejarme sola, me tomó las manos y dijo: «Elena, sé que estás pasando por un momento difícil. No quiero que sientas que me necesitas por obligación o por falta de opciones. Cuando todo esto pase, cuando estés mejor, si quieres seguir viéndome, yo estaré aquí. Pero si decides que necesitas espacio, tiempo a solas, lo entenderé y lo respetaré». Aquellas palabras, ese respeto por mi autonomía, por mi dolor, me hicieron estar segura de que había tomado la decisión correcta. Abracé a Roberto y susurré: «Gracias, por todo, por hacerme sentir que valgo algo». Él besó mi frente y me dejó descansar. Me acosté en aquella cama extraña, en una casa que no era mía, y por primera vez en años dormí en paz. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que contarle a Gabriel lo que había sucedido. Me senté con mi hijo de 8 años en casa de mi madre, sujeté sus manitas y le expliqué, de la forma más amable que pude, que papá y mamá ya no iban a vivir juntos. Vi las lágrimas correr por su carita, oí sus preguntas confusas. ¿Es culpa mía, mamá? ¿Hice algo mal? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Abracé a mi hijo y lloré con él, prometiéndole que nada de esto era culpa suya, que tanto yo como su padre lo amábamos mucho, pero que a veces los adultos necesitan separarse. Gabriel pasó las primeras semanas alternando entre rabia y tristeza. Hacía preguntas sobre por qué no podía simplemente perdonar a su padre, por qué no podíamos volver a ser una familia. Cada pregunta era una puñalada en mi pecho, pero me mantuve firme. Yo no iba a enseñarle a mi hijo que una mujer debe aceptar la falta de respeto y la traición en nombre de mantener las apariencias. Yo quería que él creciera sabiendo que todo el mundo merece ser tratado con dignidad. Mi madre tuvo una reacción que me sorprendió. Yo esperaba juicio, esperaba que me dijera que estaba equivocada, que debía perdonar a Fernando y salvar mi matrimonio. Pero cuando se lo conté todo, vi lágrimas en sus ojos. «Hija mía», dijo ella. Dijo, sujetando mi rostro con sus manos callosas: «Pasé la vida entera enseñándote mal. Te enseñé a aguantar callada porque así viví yo, porque así vivió mi madre. Pero hoy, al verte tomar esta decisión, tener el valor de empezar de nuevo, me doy cuenta de que eres más fuerte de lo que yo jamás fui, y estoy muy orgullosa de ti». Aquellas palabras sanaron algo dentro de mí, que ni siquiera sabía que estaba roto. Mi madre me acogió, me dio apoyo. Cuidó de Gabriel mientras yo reorganizaba mi vida. Mis hermanos también me apoyaron. Ricardo, que era amigo de Fernando desde la adolescencia, rompió su amistad con él. Dijo que no podía mirar a Fernando de la misma manera después de saber cómo me había tratado durante todos esos años. El proceso de divorcio fue doloroso y largo. Fernando intentó dificultarlo todo, ocultar bienes, inventar deudas que no existían. Pero yo había guardado pruebas de todo: los recibos, los mensajes, los extractos bancarios que mostraban cuánto dinero gastaba con su amante mientras me obligaba a ahorrar hasta en el jabón. Mi abogado construyó un caso sólido. Fernando terminó teniendo que dividir los bienes de forma justa y pagar una pensión para Gabriel. Volví a vivir con mi madre durante unos meses, hasta que pude alquilar un pequeño apartamento para Gabriel y para mí. Era modesto, solo 2 habitaciones, en una zona sencilla de la ciudad. Pero era mío. Era un lugar donde podía respirar, donde no necesitaba andar de puntillas por miedo a molestar a alguien. Gabriel decoró su propia habitación con pósteres de jugadores de fútbol. Yo planté flores en la terraza. Poco a poco, ese pequeño espacio se convirtió en un
Verdadero hogar. Roberto se mantuvo presente durante todo el proceso, pero manteniendo una distancia respetuosa. Me visitaba, me ayudaba con la mudanza y los arreglos en el apartamento. Llevaba a Gabriel a jugar al fútbol en el parque. Pero nunca presionó por nada más allá de la amistad. Entendía que yo necesitaba sanarme, encontrarme, aprender a ser Elena. Otra vez, no la esposa de nadie. Fernando, por otro lado, no aceptaba bien la separación. Aparecía en mi trabajo. Me enviaba mensajes en mitad de la noche. Me culpaba por haber destruido nuestra familia. Decía que yo había exagerado, que un desliz no justificaba el divorcio, que debería haberle dado más oportunidades. Su amante, la famosa rubia del motel, lo dejó tan pronto como descubrió que él realmente estaba casado y que también le había mentido a ella. Fernando se quedó solo y amargado, culpando a todo el mundo menos a sí mismo. La sociedad entre Fernando y Roberto se disolvió. Roberto vendió su parte de la tienda y usó el dinero para abrir un negocio propio, una empresa de consultoría para pequeños comercios. Me ofreció un empleo como asistente administrativa, con un salario mejor del que ganaba en la clínica. Acepté, pero dejé claro que quería ser tratada como cualquier otra empleada, sin favores especiales. Trabajar con Roberto me permitió conocerlo aún mejor. Vi cómo trataba a la gente con respeto, cómo valoraba el trabajo de cada uno, cómo construía relaciones basadas en la confianza. Era tan diferente de Fernando, que solo sabía mandar, humillar y menospreciar. Y poco a poco, trabajando codo a codo, volvía a abrirme a la posibilidad del amor. Fue en una noche de invierno, casi un año después de la separación, cuando todo cambió entre nosotros. Roberto me había invitado a cenar, solo nosotros dos, en un restaurante pequeño y acogedor. Yo estaba nerviosa, no sabía bien qué esperar. Durante la cena, hablamos de todo, nos reímos de tonterías, compartimos recuerdos. Y entonces Roberto sujetó mi mano sobre la mesa y dijo algo que jamás olvidaré. Elena, te amo. No como amigo, no como socio, no como alguien que siente lástima por ti. Te amo de verdad, con todo lo que soy. Y sé que has pasado por muchas cosas. Sé que todavía te estás curando. No necesitas darme una respuesta ahora. Solo quería que supieras que estoy aquí, que voy a seguir aquí, esperando, el tiempo que sea necesario. Miré a aquel hombre, aquel ser humano increíble que me había mostrado lo que era ser amada de verdad, y sentí mi corazón expandirse. No necesito tiempo, Roberto. Ya sé la respuesta. Yo también te amo, y quiero construir una vida contigo, si quieres tenerme a tu lado. Roberto sonrió, con aquella sonrisa que le iluminaba todo el rostro, y me besó la mano. Salimos del restaurante de la mano, y por primera vez en décadas, me sentí completamente completa. Gabriel aceptó a Roberto con una facilidad que me sorprendió. Ya le caía bien antes, y, ahora que éramos oficialmente pareja, mi hijo tenía a alguien que de verdad le prestaba atención, que lo escuchaba, que estaba presente. Fernando seguía siendo el padre. Gabriel lo visitaba los fines de semana alternos, pero la relación entre ellos era tensa. Fernando nunca asumió sus errores, nunca pidió disculpas, y Gabriel, aun siendo un niño, se daba cuenta de ello. Roberto y yo nos casamos 2 años después de mi divorcio. Fue una ceremonia pequeña, solo con la familia más cercana y amigos queridos. Gabriel fue nuestro paje, muy orgulloso con su traje nuevo. Mi madre lloró de la emoción. Mis hermanos brindaron por nuestro amor. Y cuando Roberto me puso la alianza en el dedo, mirándome a los ojos con tanta ternura, supe que había tomado la decisión correcta, que había valido la pena todo el sufrimiento, toda la lucha, para llegar hasta ese momento. Hoy, a mis 62 años, miro hacia atrás y veo un camino de dolor, pero también de transformación. Ya no soy aquella joven ingenua que creía que el amor era suficiente.
Aprendí que el amor debe ir acompañado de respeto, de colaboración, de complicidad. Aprendí que no sirve de nada anularse para hacer feliz a alguien, porque al final solo te pierdes a ti misma y no haces feliz a nadie de verdad. Gabriel tiene 25 años ahora, se graduó en educación física y trabaja como profesor en una escuela. Tiene una novia preciosa, Juliana, a la que trata con todo el cariño del mundo. Él me dijo, una vez que aprendió conmigo lo que es amar de verdad, que al ver mi camino, él entendió la clase de hombre que quería ser. Esas palabras valieron más que cualquier cosa. Fernando nunca se volvió a casar. Vive solo, amargado y solitario, culpando todavía al mundo por sus propias decisiones. A veces siento lástima por él, por cómo desperdició tantos años, tantas oportunidades de ser feliz. Pero aprendí que no puedo cargar con el peso de las decisiones ajenas. Cada uno es responsable de su propia vida. Roberto y yo construimos una vida hermosa juntos. No es perfecta, porque nada lo es. Discrepamos a veces, tenemos días difíciles, enfrentamos desafíos, pero la diferencia es que hablamos, nos respetamos, trabajamos juntos para resolver los problemas. Él me ve como una compañera, no como una subordinada. Él valora mi opinión, mis sueños, mi individualidad. Recientemente nos mudamos a una casa con jardín. Planté rosales. Siempre quise tener rosas. Roberto construyó una zona de barbacoa donde recibimos amigos los fines de semana. Gabriel y Juliana nos visitan con frecuencia. Hay risas en nuestra casa, hay luz, hay vida. Y cuando me despierto por la mañana y veo a Roberto durmiendo a mi lado, agradezco haber tenido el coraje de volver a empezar, de elegir la felicidad, incluso cuando parecía imposible. Si estás pasando por algo parecido, si estás en una relación donde no te ven, no te valoran, no te aman de verdad, quiero decirte una cosa. Te mereces más. Te mereces ser feliz. Y nunca es tarde para volver a empezar. Yo tenía 40 y tantos años cuando tomé la decisión de cambiar mi vida. Tenía miedo, estaba insegura. Pensaba que era demasiado mayor para reconstruirlo todo desde cero. Pero lo hice. Y hoy vivo una vida que nunca imaginé que fuera posible. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que no dolerá, que no habrá momentos en los que querrás rendirte. Los habrá. Pero al otro lado de ese dolor existe una versión de tú que eres libre, que estás completa, que eres feliz. Y esa versión vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento difícil. Aprendí que el amor verdadero no te disminuye, te hace crecer, no te silencia, te da voz, no te ata, te libera. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, para elegir tu felicidad, para elegir una vida que vale la pena vivir. Esta es mi historia, una historia de dolor, de traición, de reconstrucción y de amor verdadero. La comparto contigo con la esperanza de que, si estás pasando por algo parecido, sepas que no estás sola, que hay luz al final del túnel y que eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por formar parte de este viaje conmigo. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, deja un comentario aquí abajo contando tu experiencia o simplemente deseándome felicidad. Cada mensaje de apoyo significa el mundo para mí. Y recuerda, mereces ser feliz. Siempre lo has merecido. Nunca lo olvides.